Recientemente se ha estrenado Furiosa en cines, obteniendo para mi sorpresa críticas mixtas y una mala recepción en taquilla, y yo me pregunté después de verla, ¿pero esto a qué se debe? Y reflexionando un poco, creo que se debe a que la gente esperaba otra película más de acción de Mad Max, teniendo como referente a la anterior entrega Furia en el Camino. Y pues desde ya se los digo, si vienen con esas expectativas, lo más seguro es que se lleven una decepción, pues mientras esa entrega ponía su principal foco en la acción y el dinamismo de las escenas, Furiosa es principalmente un drama, y seguramente eso fue lo que sacó tanto de onda a la gente. ¿Drama en Mad Max? Sí. Y no es la primera película de la saga en priorizar el drama por sobre la acción. Los que hayan visto la trilogía original y no solo Mad Max 2 y Furia en el Camino, que parece ser es lo único que la mayoría de comillas fans ha visto, recordarán que la primera película de la saga ya tenía este enfoque principalmente dramático, por lo que a mí no me chocó para nada el cambio de acción a drama. Es más, yo lo vi como un lindo homenaje a sus inicios. Lastimosamente el público no lo vio así y le llovieron un montón de críticas con títulos como decepcionante, lenta, aburrida. Luego también están estas otras personas que ni siquiera la quisieron ir a ver, dizque porque es propaganda feminista, /woke, y la gente que dice esto último, déjenme confirmarles como persona que sí ve lo que critica, que dichas afirmaciones son totalmente erradas, y referente a los que la califican con títulos como decepcionante, aburrida y demás cosas negativas, sobra decir que estoy en total desacuerdo con estas opiniones, pues al menos yo la disfruté un montón en el cine, y no es solo porque tenía la sala sola y me podía sentar donde quisiera, sino porque creo que la película es una genuinamente muy buena. Empecemos por los puntos que me hacen considerarla justamente eso. Furiosa, interpretada por Charlize Theron, no me pidan pronunciar bien esto, a la justa sé español. Furiosa, interpretada por Charlize Theron en Furia en el Camino, se robó la atención y los elogios del público, pero no volvió para esta entrega, por lo que tenía unos zapatos difíciles de llenar. No sería una tarea fácil. Sin embargo, esta Furiosa, interpretada por Anya Taylor-Joy, logró cumplir con la tarea, entregándonos una interpretación digna, que aunque teniendo pocos diálogos, es capaz de transmitir mucho a través de únicamente su mirada. Mención también para Alila Brown, quien también hizo una gran interpretación de la trágica infancia de Furiosa, y como con los eventos que le sucederán, irá perdiendo su inocencia a una temprana edad. Otro que no podría dejar sin mencionar es Chris Hemsworth, quien interpreta a Dementus, el villano de esta entrega, el cual a mi gusto se corona como el mejor antagonista de toda la saga. Realmente lo llegas a odiar por la cantidad de atrocidades que le hace a la protagonista. Vaya, es simplemente un loco despreciable, pero funciona como el perfecto reflejo de la decadencia moral del mundo de Mad Max, a la vez que cuenta con un gran carisma cínico, lo cual lo convierte en un personaje que se roba toda la atención con cada aparición. Te luciste más que nunca, Thor. Los temas que pude sacar en mi primera impresión de la película van desde la venganza, la pérdida de la inocencia, el odio, la crueldad humana, la desesperanza, temas bastante duros con los que lidia la película y que, como toqué en el punto anterior, gracias a las buenas interpretaciones hacen que sean momentos inmersivos y muy duros de ver, por lo que es un viaje emocionalmente jodido. Siempre resulta interesante ver este lado tan pesimista de la existencia en el arte en general, pues nos recuerda nuestra inevitable parte de la condición humana, el sufrimiento. Nos enfrenta a una ola de emociones negativas que obviamente en la vida real, por nuestro propio pellejo, a nadie le gustaría pasar, pero a través del arte se nos permite experimentar un dolor menos peligroso y así poder aprender y volvernos más resilientes al dolor, por lo que las tragedias son un tipo de historias a las que le encuentro mucho valor artístico, y esta es una muy buena, una donde nunca hay un punto esperanzador en las desgracias que se muestran.
Estas simplemente suceden y ya, la protagonista no encuentra un alivio ni al final de completar su venganza. Es más, consumada esta, termina por fin comprendiendo que todo lo que perdió es algo que simplemente jamás recuperará. Como precuela de Furia en el Camino, esta expande su universo mostrando distintas localidades y el cómo estas funcionan, pero para mí lo más importante es que esta enriquece al personaje de Furiosa, dándole un plus de complejidad al mostrarnos sus motivaciones que en la entrega anterior, Furia en el Camino, eran un misterio, elevando aún más al personaje de lo bueno que ya era. Vaya que básicamente como precuela es excelente al ampliar el lore del mundo de Mad Max y ser coherente con los personajes mostrados en la anterior película. Para mí fue la parte más floja de la película. La sentí innecesaria pues ni su relación con la protagonista estaba muy desarrollada ni el personaje en sí, por lo que su muerte fue solo un golpe duro para la protagonista, otro más. Pero a mí como espectador, pues la verdad me dejó bastante indiferente, haciendo que todo lo que involucra a este personaje me parezca la parte más floja de la película, pues Furiosa ya tenía suficientes motivos por los cuales vengarse de Dementus. Agregarle otro motivo más para vengarse me pareció muy innecesario. Los efectos especiales en esta ocasión en su gran mayoría son casi pura pantalla verde, lo cual es un bajón comparado con la anterior película, la cual fue hace como 9 años y contaba con más escenas con efectos prácticos, lo cual la verdad sí la hace una entrega con menos mimo en el apartado técnico que la anterior entrega. Con esto me refiero a que al final y muchas cosas que suceden están cantadas, no innova ni en su mensaje ni en la forma de resolver sus conflictos, se queda en lo convencional. Ojo, eso no es algo muy malo, solo que si ya viste algunas películas de este estilo que traten sobre la venganza, el odio y estas cosas, no te sorprenderá mucho el cómo se lleva la historia, ya que es bastante típica y no se sale del molde, ni tampoco explora un conflicto interesante como qué es lo que le pasa o cómo se siente la protagonista después de cumplir con su venganza. Y de hecho, eso es algo que sí sucede, pero pertenece a contenido de Furia en el Camino. Aquí únicamente se limitarán a contar el pasado trágico de Furiosa y ya. En conclusión, estamos enfrente de un buen drama, con todas las letras. Yo les diría que aprovechen a ir a verla si aún pueden, ya que es probable que sea lo último que veamos de la franquicia Mad Max en mucho tiempo. Una verdadera lástima. Y para terminar esta crítica, yo como nota final le doy un 7 de 10, definiéndola como una buena película sobre venganza con momentos de acción que hacen en conjunto una experiencia de lo más entretenida para todo tipo de público.